Estaba analizando algo que yo había leído hace unos días en la Biblia. Y mientras yo iba conduciendo, vino algo en mi pensamiento. Y era que yo decía en oración mientras iba conduciendo: wow, Señor, cuando uno se adelanta a tu proceso, cuando uno no entiende cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, cuando nosotros vemos el final y no sabíamos que Dios me iba a llevar a este lugar, o Dios me iba a trasladar a este lugar, o Dios tenía una promesa para conmigo. Pero cuando nos damos cuenta después de 10 años, 12 años, 15 años, y vemos que tenemos algo que nunca lo habíamos anhelado, pero nos dimos cuenta que para poder tener esto pasaron muchas cosas difíciles. ¿Qué es lo que yo quiero decir? El Señor le prometió a Abraham y le dijo: así como ve las estrellas, así será tu descendencia. Y cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estuvo en Egipto, el Señor se le reveló a Moisés y le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le dijo: ve a Egipto y dile al faraón que liberte mi pueblo. Cuando el pueblo sale a aquel lugar donde Dios le tenía guardado la tierra para que ellos fueran a heredarla, en ese proceso me doy cuenta que para que este pueblo pueda recibir esta heredad, detrás de eso había un sacrificio, detrás de eso había una obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Que Abraham siempre escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 22 que dice: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová y guardare su mandamiento, dice que toda esta bendición te alcanzará. Pero ¿qué pasa? Abraham no solamente escuchó la voz de Dios, sino que obedeció cuando le dio a su hijo Isaac y fue al monte para sacrificarlo. Abraham fue a una misma dirección, siempre oyendo la voz de Dios y obedeciendo al Dios de Israel. Me doy cuenta que detrás de una obediencia vienen grandes buenas cosas para mi vida, para con tu vida. Cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios y guardamos su mandamiento, dicen que toda esa bendición me alcanzará si oyeres la voz de Dios y guardares su mandamiento. ¿Qué pasa cuando mis ojos se quitan de la mirada de Jesús? ¿Qué pasa cuando mi mirada se quita de los ojos de Dios? Es a donde Dios va. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la dirección de Dios? Cuando nosotros nos desviamos de Dios y vamos a dioses paganos, cuando nos desviamos de Dios y vamos a mi propia concupiscencia, ¿cuál es la consecuencia? Si el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios que me hace prosperar, es el Dios que me guarda, es el Dios que me protege, es el Dios que alimenta, es el Dios que sana, ¿por qué yo me tengo que desviar? Por eso ahora entiendo que cuando yo no conocía del Señor, caminaba por mis caminos, por los caminos que yo entendía que a mí me iba bien, pero en esos caminos yo tuve mucho tropiezo, en esos caminos yo tuve muchos retrocesos, en esos caminos yo tuve muchas caídas. Pero si yo hubiese obedecido la palabra y la voz de Dios, la bendición, el bienestar para mi familia, la firmeza, el mundo espiritual del reino de los cielos van a llegar hacia mí, siempre estarán a favor de mí. Dios aún del cielo dice en su palabra que sus ojos están sobre mí, sobre su tierra y sobre mí. Así que yo quería compartir que no te apresure. Si está esperando el noviazgo y tiene un noviazgo, no te apresure. Si está esperando tu esposa, no te apresure. Si eres joven, enfócate en tus estudios, estudia, prepárate, capacítate, busca el rostro de Dios, busca su palabra, espera en Cristo Jesús, espera en Dios para que tu familia, para que tus hijos no pasen trabajo, para que tú sepas cuál es el propósito y el plan de Dios. No te apresures, espera en el Dios Altísimo. Dice uno de los salmos
Encomendad a Jehová tus caminos, encomienda tu vida, tus planes al Señor. No te apresures. No te apresures para que las cosas no se te pongan difíciles. Espera en el Dios eterno, en el Dios de Israel, el Dios que nos hace resplandecer con su presencia. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.